Bueno, hoy tenemos sobre la mesa uno de los textos románticos más repetidos en las bodas modernas, ¿verdad? Ese famoso pasaje que dice que el amor es paciente, es bondadoso, todo eso. Sí, sí, el típico poema que la gente enmarca con luces tenues. Exacto. Pues resulta que, históricamente, fue concebido como un brutal jarro de agua fría. O sea, lejos de ser un poema idílico, se escribió para frenar en seco a una comunidad que se estaba hundiendo rapidísimo en la depravación, en el elitismo, en pleitos legales. Vamos, un caos absoluto. Hablamos de la primera carta a los Corintios, concretamente el capítulo 13. Y claro, al revisar el análisis teológico e histórico de las fuentes, la perspectiva de esto cambia por completo, pero radicalmente. Totalmente. Porque la historia, digamos, ha ido suavizando unas palabras que en su origen funcionaban como el equivalente literario a una intervención de emergencia, ¿sabes? Un intento muy desesperado de reestructurar la mente de unas personas que sinceramente habían perdido el norte. Y esa es precisamente nuestra misión en este análisis a fondo. El objetivo es despojar a este texto milenario de su aura exclusiva de romance de película y descubrir su verdadera naturaleza, que es una corrección disciplinaria tajante y una guía maestra sobre la madurez emocional y espiritual. Es que la tesis central de los documentos no se limita a definir el afecto. Va mucho más allá. Claro, plantea un tipo de amor muy específico como el atajo definitivo hacia la verdadera sabiduría, y lo pone a años luz por encima de cualquier conocimiento técnico o habilidad deslumbrante que uno pueda tener. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender por qué la medicina tuvo que ser tan fuerte, primero hay que diagnosticar bien la enfermedad, ¿no? Eso es. Y esa enfermedad tenía un nombre geográfico muy claro, que era Corinto. Lo fascinante de esto es que resulta imposible comprender la magnitud de esas palabras sin pisar metafóricamente las calles del siglo I. Ya, es que no era un pueblecito cualquiera. Para nada. Corinto no era una simple ciudad en el mapa, era la vibrante y próspera capital de la provincia romana de Acaya. Y su poder, su verdadero poder, residía en la geografía. Estaba anclada en un istmo muy estrecho que contaba con dos puertos marítimos fundamentales, que eran Lequeo al oeste y Cencrea al este. Lo que significaba, a nivel práctico, que los barcos preferían atracar allí, en lugar de rodear toda la peligrosa península del Peloponeso. O sea, quien controlaba Corinto, literalmente tenía en su puño el flujo comercial y cultural entre Asia y Europa. Exactamente. Y claro, ese flujo incesante trajo consigo una riqueza astronómica. Era una urbe inmensa para los estándares antiguos. Estaba poblada por cientos de miles de esclavos, libertos, comerciantes, marineros de cada rincón del imperio. Una barbaridad de gente. Sí, sí, de locos. Pero, a ver, lo más determinante no era su demografía en sí, sino su estructura social. Era un lugar dominado por el sistema de patronazgo romano. El tema de los favores, ¿no? Eso es. Todo se basaba en acumular favores, en exhibir estatus y en ascender en la escala social pisando a quien hiciera falta, básicamente. Era el caldo de cultivo perfecto para una sociedad hipercompetitiva y, bueno, carente de límites éticos. Es que, revisando los datos sociológicos de las fuentes, la imagen que te proyecta es la de un híbrido antiguo entre Wall Street y Las Vegas. Totalmente. Tal cual. No solo por esa obsesión con el éxito visible y el dinero rápido, sino por la institucionalización del placer sin restricciones. De hecho, el impacto cultural era tan bestial que tenían hasta su propio verbo. O sea, en el mundo grecorromano, corintianizar significaba literalmente entregarse al desenfreno, a la embriaguez constante y a la inmoralidad sin ningún pudor. Era una auténtica marca global de depravación. Fíjate que físicamente la ciudad estaba dominada por el Acrocorinto, que es una montaña enorme donde se erigía el templo a Afrodita, y los registros antiguos documentan que este santuario llegó a albergar a unas 1000 sacerdotisas dedicadas a la prostitución sagrada. Madre mía. Y estas mujeres descendían a la ciudad cada noche. Ese era el ecosistema social y moral que lo empapaba todo, ¿sabes? Y justo ahí, en el epicentro de todo este caos, en el año 51 después de Cristo, es cuando llega el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Logra establecer una comunidad cristiana, pero, a ver, como es lógico, la inercia cultural no desaparece por arte de magia de un día para otro. Claro que no. Las costumbres de esa metrópolis depredadora, toda esa competición por el estatus y el culto al ego, pues se infiltraron de lleno en las reuniones de esta nueva iglesia.
Y el nivel de infiltración fue francamente alarmante. Tela. Sí, sí. Las fuentes describen una comunidad fracturada en facciones que seguían a distintos líderes como si fueran, yo qué sé, celebridades modernas. Toleraban casos de incesto que incluso los paganos consideraban aberrantes. Que ya es decir. Ya ves. Y encima, los miembros adinerados arrastraban a los tribunales civiles a los más pobres para arruinarlos. Sus reuniones de adoración se habían convertido en un circo, donde los egos competían por demostrar quién poseía el don espiritual más espectacular. Claro, y ese es el contexto que hace estallar el texto. La famosa disertación sobre el amor no es un anexo poético que pasaba por ahí. Es un sándwich correctivo. Está colocado estratégicamente entre dos bloques, los capítulos 12 y 14, que tratan precisamente sobre la arrogancia espiritual y el desorden. Exacto. Es que si el problema central era una congregación obsesionada con hacer ruido para ganar estatus, la respuesta del texto arranca precisamente desmontando esa ilusión. Va directo a la yugular. En los primeros compases, ataca de frente la fascinación que tenían por los idiomas y el conocimiento, exponiendo el inmenso problema del yo, del ego. Utiliza una hipérbole que, para un griego amante de la oratoria resultaba devastadora. El texto plantea que alguien podría hablar todos los idiomas humanos e incluso los dialectos de los ángeles, pero que si no hay amor, esa persona se reduce a metal que resuena o címbalo que retiñe. Que es ruido puro y duro. Ruido irritante. Y esa metáfora del címbalo no es casual en absoluto. Apuntaba directamente al estruendo ensordecedor y repetitivo que caracterizaba los cultos paganos de Dionisio o Cibeles. Ceremonias que, por supuesto, los corintios conocían a la perfección. Claro, y aquí es vital detenerse un momento en el vocabulario, porque el griego antiguo tiene una precisión quirúrgica para diseccionar los afectos, algo que nuestro lenguaje moderno muchas veces mezcla en una sola palabra. Sí, metemos todo en el mismo saco. Exacto. Ellos tenían la palabra eros para el deseo erótico, tenían storge para el vínculo familiar y filía para la lealtad entre amigos. Sin embargo, el texto descarta todas esas opciones, que eran súper populares en Corinto, y elige otra cosa. Opta por un término muchísimo menos común en la literatura clásica, que es agape. Y la elección de agape cambia las reglas del juego, porque denota un amor que no se basa ni en el mérito del receptor ni en el beneficio mutuo. ¿No es transaccional? Para nada. Es una voluntad activa, abnerada y sacrificial que busca incondicionalmente el máximo bien del otro. Así que, al usar este término, el autor está declarando que cualquier don deslumbrante o cualquier exhibición de elocuencia que esté impulsada por el ego es, a oídos de Dios, pura contaminación acústica. Tremendo. Y a continuación, el texto sube la apuesta a un nivel casi insoportable, diría yo, porque afirma que uno puede poseer profecía, o tener la ciencia para desentrañar todos los misterios del universo, o una fe tan colosal que sea capaz de trasladar montañas, pero que sin este agape, el individuo equivale a un cero a la izquierda. Literalmente dice, nada soy. Es un golpe de realidad durísimo. Y la línea que sigue me hizo replantear por completo la lectura de las fuentes, la verdad. Dice, y cito, «Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». A ver, aquí yo tengo que plantear una duda genuina, porque si un individuo dona una inmensa fortuna para erradicar el hambre, las familias reciben el alimento igualmente, ¿no? Sí, claro, comen. Pues el impacto positivo es real y tangible. Entonces, ¿cómo se sostiene esa afirmación tan tajante de que de nada sirve? Pues mira, esa es una aparente contradicción que está muy bien documentada en el análisis teológico. La clave radica en distinguir entre la utilidad horizontal, digamos, y la recompensa vertical. El texto en ningún momento niega que el acto de donar alimento beneficie materialmente al hambriento en un plano terrenal o social. Vale, el plato de comida está ahí. Exacto. Lo que está evaluando, y con mucha dureza, es el valor intrínseco de la acción y su validación espiritual ante Dios. En el mundo antiguo no era nada raro que ciudadanos ricos hicieran donaciones masivas buscando inmortalizar su nombre en inscripciones públicas, por ejemplo, o que algunos sectarios buscaran el martirio como una vía rápida hacia la fama póstuma. O sea, actos de una generosidad extrema, pero motivados única y exclusivamente por un narcisismo extremo. Esa es la pieza fundamental del rompecabezas. El principio radical que establece el texto es que una hazaña sublime, que esté desprovista de un carácter íntegro, carece de todo mérito espiritual. Cero mérito.
Cero. Cuando la intención profunda detrás del sacrificio es engordar la propia vanagloria en lugar de operar desde el agape, la acción se vacía de valor en la contabilidad divina. Se trata de un rechazo absoluto a la idea de que el fin justifica los medios emocionales. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque una vez que el texto ha demolido lo que el amor no es ruido ensordecedor, no es ego intelectual, no es un martirio vanidoso, obliga al lector a observar un retrato minucioso de lo que sí es. Y lo hace desplegando 15 verbos y adjetivos, nada menos. 15, sí. Y actúan como herramientas quirúrgicas diseñadas para desmantelar toda la estructura social de Corinto. Vamos, que esto no tiene nada que ver con sentir mariposas en el estómago. ¿Qué va? ¿Qué va? Es una radiografía implacable del comportamiento maduro en situaciones de tensión. El catálogo arranca con el término macrozumía, que habitualmente se traduce como paciencia, pero su raíz literal significa tener el ánimo largo. Me encanta esa imagen. Es muy gráfica. Es la capacidad psicológica de soportar provocaciones y ofensas reiteradas sin ceder al instinto natural de la represalia. E inmediatamente después se empareja con la benignidad, o kristeuetai en griego, que describe una misericordia proactiva. No se limita a la pasividad de, bueno, no te hago daño, sino que exige la búsqueda constante del bienestar del prójimo. Y lo que resulta también súper revelador es lo que esta radiografía rechaza abiertamente. Repudia la envidia, ese resentimiento amargo ante el éxito ajeno. Rechaza la jactancia y el envanecimiento. De hecho, la palabra que utilizan las fuentes griegas es physio, que evoca la imagen de un fuelle inflándose de aire. Inflando el ego, claro. Exacto. Es una advertencia muy visual contra el orgullo vacío. Además, estipula que el amor no hace nada indebido, exigiendo un decoro que choca frontalmente con la rudeza de quienes se creen superiores allí en Corinto. Y luego lanza un misil directo a la línea de flotación del sistema de patronazgo romano, al afirmar que no busca lo suyo. A ver, en una cultura obsesionada con maximizar el beneficio personal y en cobrar favores constantemente, decir esto era tremendamente subversivo. Era ir contra el sistema. Totalmente. Pero la metáfora más potente surge al indicar que el amor no guarda rencor. El análisis histórico nos revela que este es un término contable, logizomasi. Se utilizaba en la antigüedad para referirse a asentar una cifra en un libro de cuentas para, bueno, no olvidar cobrar una deuda en el futuro. Ojo con esto. El texto exige destruir ese libro mayor. Prohíbe almacenar un registro de ofensas para utilizarlas luego como munición. Es que destruir ese registro de agravios rompe por completo el ciclo de la venganza. Lo corta de raíz. Generar cierta fricción intelectual. El texto asegura que este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Analizando esto desde nuestra perspectiva moderna, ¿no se corre el inmenso riesgo de convertir a las personas que aplican esto en individuos ingenuos o en víctimas perpetuas que toleran abusos bajo la excusa de que hay que soportarlo todo? A ver, esa interpretación es un peligro real, si aíslas la frase de su contexto original, desde luego. Sin embargo, la exégesis estricta de las fuentes elimina ese riesgo por completo. El verbo que se traduce como sufrir conlleva la idea de cubrir como un techo. Ajá, vale. Proteger. Eso es, proteger la intimidad y la dignidad del otro frente al chisme malicioso o la exposición pública. No significa encubrir delitos, ojo. Por su parte, todo lo creen o promueve en absoluto una credulidad infantil ante un daño evidente. Significa conceder el beneficio de la duda, ¿no? Exactamente. Consiste en asumir la mejor intención posible en el otro hasta que, bueno, la evidencia demuestre irrefutablemente lo contrario. Así evitas vivir en un estado de paranoia y sospecha perpetua. Además, hay que recordar que, apenas unas líneas antes, el texto establece firmemente que el amor no se goza de la injusticia. Esto nos garantiza que el verdadero agape confronta la maldad y lo hace con firmeza. No es pasividad. Para nada. Y la clave de esa confrontación reside en el último verbo, todo lo soporta, o hipomenei. Este es un término militar que implica mantenerse firme bajo una carga pesada. Te enseña a enfrentar la hostilidad y defender la verdad desde una constancia inquebrantable, jamás desde la crueldad, el rencor o la venganza destructiva. Aclarado ese punto, la verdad es que queda patente que no se trata de debilidad, sino de una fortaleza psíquica y moral colosal. Y tras cimentar esta ética de hierro para el presente, el análisis da un salto espectacular hacia el futuro.
pasa de cómo comportarse en un mercado caótico a proyectar una visión sobre la caducidad de nuestro conocimiento humano. Da un giro interesantísimo. Sí, arranca con una sentencia monumental. Dice, el amor nunca deja de ser, mientras decreta que cualquier otra herramienta, las profecías, el dominio de los idiomas, el conocimiento científico, tiene fecha de caducidad. Y para ilustrar este contraste entre lo efímero y lo eterno, el autor recurre a la metáfora del desarrollo cognitivo humano. Compara el conocimiento actual que tenemos de los misterios divinos con la forma en que un niño razona y habla. Afirma que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, el mensaje subyacente para los corintios era que todas esas habilidades sobrenaturales por las que competían tan ferozmente no eran insignias de superioridad, sino simples muletas de aprendizaje. Eso es, herramientas temporales. Eran como los ruedines de una bicicleta en las primeras etapas del desarrollo intelectual y espiritual. Herramientas que son necesarias para una fase de inmadurez, claro, pero que están destinadas a ser desechadas al alcanzar el equilibrio. Y para anclar esta idea en la realidad diaria de sus lectores, emplea una analogía tecnológica fascinante y que está muy vinculada a la ciudad. En el siglo I, Corinto era mundialmente famosa por la fabricación de espejos de bronce pulido. Así que, al decir ahora vemos por espejo oscuramente, estaba evocando una experiencia cotidiana para ellos. Porque los espejos de entonces no eran como los de ahora. ¿Qué va? Por mucho que un artesano puliera aquel metal, la imagen de vuelta siempre era imperfecta, borrosa. Era un simple enigma de la realidad. El texto argumenta que toda la erudición y la teología disponibles en el presente equivalen a mirar ese bronce borroso, pero promete que llegará un día en que el reflejo dará paso a una visión cara a cara, haciendo que ese conocimiento parcial que tanto valoramos quede obsoleto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? La manera más clara de visualizar este mecanismo es imaginar, por ejemplo, un grupo de viajeros perdidos que poseen un mapa antiguo y descolorido. Vale, me gusta la imagen. Los miembros de este grupo están enfrascados en discusiones amargas, peleando y presumiendo de quién es capaz de interpretar mejor los trazos borrosos. Pues lo que el texto expone es la absoluta absurdidad de la pelea. Porque en el instante en que el grupo alcance su destino y contemple el paisaje real con sus propios ojos, el mapa se volverá irrelevante. En la meta, la destreza para leer el mapa pierde todo su valor. Lo único que habrá definido la calidad del viaje es cómo se trataron esos viajeros entre sí mientras caminaban. Qué buen ejemplo. Si conectamos esto con la perspectiva general del estudio teológico, encontramos un debate histórico súper intenso sobre a qué momento exacto se refiere ese instante en que venga lo perfecto, y el mapa, como tú dices, ya no sea necesario. Claro, hay varias posturas. Sí, una corriente de eruditos argumenta que se refiere al cierre del canon bíblico, el momento en que la revelación escrita quedó completada en la historia. Sin embargo, hay que decir que la perspectiva mayoritaria sostiene que apunta a un horizonte escatológico, concretamente a la segunda venida y el establecimiento del estado eterno. Pero lo revelador aquí es que, al margen de qué postura teológica se defienda, la aplicación práctica para quien lee el texto sigue siendo exactamente idéntica. Total y absolutamente idéntica. La conclusión ineludible es una llamada imperativa a la humildad intelectual. Es reconocer que la comprensión humana sobre la verdad última es inherentemente fragmentaria. Limitada. Muy limitada. Creer que se posee el monopolio de la verdad absoluta o basar la identidad personal en la acumulación de datos es un síntoma clarísimo de inmadurez. Lo que realmente certifica la madurez de un individuo y lo único que posee la densidad suficiente para sobrevivir a la transición entre esta existencia temporal y la eternidad es la integridad del carácter modelado por el amor. Y eso desemboca de manera muy natural en la cumbre de este pasaje. La síntesis definitiva que reduce toda la complejidad de la experiencia humana a tres pilares fundamentales que resisten la prueba del tiempo, que son la fe, la esperanza y el amor. Pero en una maniobra magistral, el texto no los deja a los tres en igualdad de condiciones, sino que corona a uno por encima de todos. Afirma categóricamente que el mayor de ellos es el amor. Y la justificación exegética de esta supremacía es de una lógica aplastante, ¿eh? A ver. ¿Por qué el amor supera virtudes tan titánicas como la fe o la esperanza? Pues porque tanto la fe como la esperanza tienen una función instrumental y temporal. Llegará un punto en la eternidad donde la fe se transformará en evidencia visual.
Es decir, no será necesario creer en lo invisible porque se estará contemplando directamente. Igualmente, la esperanza se materializará en una realidad tangible. No tiene sentido aguardar el cumplimiento de una promesa que ya se disfruta. Claro, pierden su función. Exacto. Sin embargo, el amor no se consuma para desaparecer. Las fuentes explican que el amor perdurará y continuará expandiéndose porque no es simplemente una virtud humana, sino que constituye la esencia constitutiva de la divinidad misma. Es como afirmar que el agape es el idioma oficial de la eternidad y nuestro tiempo en la Tierra es simplemente la academia donde se aprende a balbucearlo un poco. Y al trasladar estas implicaciones prácticas al mundo actual, resulta evidente que el mensaje choca de frente, pero de forma brutal, con los valores de la sociedad moderna. Totalmente. Es un contraste enorme. Vivimos en un mundo estructurado para aplaudir el activismo frenético, la productividad incesante, la acumulación de un currículum intachable. El entorno nos valora casi exclusivamente por el volumen de lo que producimos, sin detenerse jamás a auditar la motivación subterránea que impulsa esas acciones. Y esto plantea una pregunta importante, que quizás sea la más incómoda de todo el análisis para la vida cotidiana de cualquier individuo hoy en día. Si este agape activo, desinteresado y resistente es verdaderamente la única moneda que conserva su valor en la eternidad, entonces la jerarquía de lo que consideramos importante se invierte por completo. Las reglas cambian. Cambian radicalmente. Las hazañas espectaculares retroceden y lo cotidiano asume una relevancia monumental. Significa que las acciones más invisibles adquieren una dignidad profunda. Cosas como gestionar la irritación ante un familiar complicado sin alzar la voz, o negarse en rotundo a participar en la propagación de un rumor destructivo en el entorno laboral. O decidir activamente perdonar un desaire, en lugar de anotarlo en ese libro de contabilidad mental del que hablábamos. Exacto. Todas esas pequeñas victorias invisibles tienen un peso y una repercusión incalculables, superando con creces a los logros públicos más aplaudidos. Es que en el ámbito de las organizaciones y las comunidades, esta filosofía nos obliga a priorizar drásticamente la salud relacional por encima del espectáculo de las métricas. Dictamina que forjar una cultura genuina de apoyo mutuo y paciencia es infinitamente más vital que diseñar las estrategias más innovadoras o manejar presupuestos exorbitantes o depender del carisma de líderes que son muy deslumbrantes pero que carecen de empatía real. Al recapitular la inmensa travesía de este análisis histórico y textual, el panorama queda súper claro. Nuestro punto de partida fue una metrópolis de la antigüedad que estaba podrida por la ambición, corrompida por el elitismo y cegada por la obsesión del éxito visual. Y desde ahí se ha desmantelado metódicamente el mito de que estas antiguas palabras eran un poema ligero sobre sentimientos románticos. Ha quedado clarísimo que no. La llegada nos ha revelado que el agape es una fuerza dinámica, paciente, que no se deja pisotear, pero que rehúsa vengarse. En definitiva, es la exhibición más pura de madurez intelectual y espiritual que un ser humano puede alcanzar. Es el antídoto definitivo contra la tiranía del ego, sin duda. Pero mira, apoyándonos en la síntesis de todo este material exegético que hemos visto, emerge una idea final que exige una pausa para la reflexión. Adelante con ello. Pues que es muy común pasar décadas enteras de la existencia sometiéndose a niveles extremos de estrés, estudiando sin descanso, trabajando hasta el agotamiento para construir un legado intelectual o un currículum impecable que valide nuestro paso por el mundo. Desde luego, es lo que hacemos todos. Ya. Pero si la tesis fundamental de este documento histórico del siglo I está en lo cierto y se confirma que absolutamente todos los conocimientos acumulados, las habilidades refinadas y los éxitos profesionales tienen una fecha de caducidad ineludible, pues no resulta de una ironía trágica que se dedique un porcentaje tan ínfimo del tiempo consciente a ejercitar de forma disciplinada y deliberada la única cualidad que tiene garantizada la supervivencia más allá de la propia existencia temporal. ¡Qué locura! Es una perspectiva que redefine por completo la gestión del tiempo y de nuestras prioridades. Es que es muy fácil pasar la vida entera puliendo compulsivamente un espejo de bronce que, tarde o temprano, acabará por romperse, olvidando por completo prestar atención y cuidado a la persona que se encuentra al otro lado de la habitación. Ha sido verdaderamente esclarecedor desgranar el contexto y el impacto de estas páginas tan densamente cargadas de historia y de psicología.
Nos despedimos por hoy, dejando sobre la mesa la certeza de que, frente al ruido ensordecedor de la sociedad, la mayor revolución intelectual sigue siendo el acto silencioso de aprender a amar. Hasta el próximo análisis a fondo.